¿Qué tal, amigos de Hanaren TV? Pues una vez más con el blog de Hana y seguimos revisando el cuaderno número 2 y como en el video anterior estábamos hablando de la dominación, de la pluralidad, del despotismo, pues precisamente aquí Hana continúa con ideas bastante interesantes y me parece algo digno de subrayar. ¿Cómo se expresa la pluralidad? Enrique, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo se expresa la pluralidad? Tiene muchas maneras, literalmente tiene muchas maneras de expresarse la pluralidad. Una de ellas, quizá una de las más significativas, es a través, la más inconsciente, y la más reproducida precisamente porque es inconsciente, es a través del propio lenguaje. Bien. Dice Hana en su cuaderno número 2 del Diario Filosófico: lo que hace inseguro el mundo no son los sentidos y las posibilidades de engaño inherentes a ellos, ni la posibilidad pensada o el pánico vivido de que podría ser un mero sueño, sino la multiplicidad de significados que están dados con la lengua y sobre todo con las lenguas. Lo que hace inseguro al mundo es la multiplicidad de significados. El hecho de que las cosas que son habituales para nosotros tengan otro referente. Y ese es justamente ahí. De ahí el absurdo del lenguaje mundial, que va contra la condición humana, pues implica una artificial y violenta clarificación inequívoca de lo múltiple. Y entonces, Hana sigue caminando, porque habla del lenguaje, pero también habla de la metáfora y también habla de la verdad. Bien. Dice: en nada como en la metáfora se revela la peculiar polisemia del lenguaje, que es el único medio en el que podemos tener y decir la verdad. El único medio por el que podemos crear verdad activamente desde el mundo, por más que su necesaria pulidez es siempre un obstáculo para hallar la verdad. Así, por ejemplo, durante toda la vida he utilizado, dice Hana, la metáfora "se me abre el corazón", sin haber experimentado nunca la correspondiente sensación física. Solo desde que conozco la sensación física sé cuántas veces he mentido, del mismo modo que los jóvenes mienten sin darse cuenta cuando dicen a las chicas "te amo". Pero, ¿cómo habría experimentado la verdad de la sensación física si el lenguaje con sus metáforas no me hubiese dado ya un asomo de significación al suceso? Oye, Enrique, yo tengo una pregunta. Estamos hablando de metáfora y estamos hablando de verdad. La metáfora es la polisemia del lenguaje mismo. Una prueba de la polisemia del lenguaje. Mi pregunta es, ¿el silencio es una forma de expresión o una forma de metáfora? El silencio es también una forma de expresión, y el silencio también en sí mismo, bajo ciertos conceptos, es una metáfora. Lo que pasó justamente en septiembre del 68 y en septiembre del 2018, la Marcha del Silencio, convocada para un 13 de septiembre. ¿Por qué se taparon la boca? ¿Por qué callaron? Porque estaban intentando expresar los estudiantes del 68 una forma de protesta, no a través de palabras, una forma de protesta profunda, un reclamo frente al régimen, que iba más allá de la polisemia del lenguaje, que iba más allá de las palabras mismas, un reclamo que tenía por objeto también hacer hablar, el diálogo para hacer hablar al régimen, y el diálogo para hacer hablar al régimen que proviniera del silencio como una forma de protesta. En toda su dignidad, eso fue una marcha de 40,000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, hace 50 años, en un 13 de septiembre. Ahora bien, la cosa, 50 años después, fue completamente distinta. Lo que hicieron los estudiantes 50 años después, ¿se puede decir que es un error? No, en la vida dudo mucho que existan errores o aciertos. Eso solamente la puede definir la conciencia. La acción pues tiene muchas caras y muchas lecturas en sí misma. Pero lo que sí me parece, estamos de acuerdo que los estudiantes, la mitad, 20,000, algunos datos dicen 25,000, que ayer 13 de septiembre pues salieron a las calles y hicieron la misma convocatoria: Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero cuando eran la 1 de la tarde de hace 50 años, en la explanada del quien se dice ser Tlaloc, que realmente no es Tlaloc, la fuente del Museo de Antropología, el monumento que te recibe, estaban los estudiantes haciendo pancartas, estaban los estudiantes trayendo el masking porque se taparon
por conciencia de ellos mismos, las propias bocas, los labios, se sellaron los labios para permanecer en silencio, en absoluta dignidad. Decía un líder en los testimonios que se han recogido del 68, si habla uno solo, fallamos todos. Lo que vimos a la 1 de la tarde, ayer, en el Museo Nacional de Antropología, fueron alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que rompieron el silencio, rompiendo con la tradición de los muchachos del 68, rompiendo con la herencia del 68. Y entonces, sin consultar a nadie, sin nada, dieron un auténtico madruguete y hicieron una toma simbólica, al principio un poco violenta, después fue muy simbólica y muy cívica, y entonces los muchachos se treparon a una especie de desnivel que hay en el hall del Museo Nacional de Antropología, y a partir de ahí dieron unas consignas que no tenían exactamente, se solidarizaron con el CCH Azcapotzalco, pero que iban más allá de Azcapotzalco. Y entonces llegó la concentración, parten a las 4:20, siguen exactamente la misma ruta, llegan al Zócalo, pero había consignas. Empezaron a contar los 43 de Ayotzinapa, consignas que tenían que ver con el feminicidio. Fue, frente al silencio, una turba de protestas y una turba de reclamos. Y entonces no se pudo acceder a la expresión que quisieron los estudiantes del 68 y que lograron: el reclamo profundo, las bases absolutas del régimen y del sentido del espíritu público hace 50 años. Hoy fue una Babel de manifestaciones, una Babel de proclamas. Llegan al Zócalo y pues en el templete del Zócalo, habrá que decirlo, pocos estudiantes haciendo el uso de la palabra. La ruptura de los estudiantes que tienen una causa justa con la tradición del 68. El 68, un movimiento republicano, un movimiento que intentaba regresar el Estado de Derecho. El 2018 también es muestra, el pliego petitorio de Azcapotzalco, con toda su legitimidad, es muestra también de otra ruptura. Un pliego petitorio que no tiene que ver con las cosas de la República, sino con las cosas del aula, del ágora a la cátedra, literalmente. Ese es el paso del 68 al 2018. Un rector, hace 50 años, Barros Sierra, que salió con los muchachos y que estuvo ya para septiembre, ya se había deslindado, ya había llamado a regresar a las clases, pero un rector que no firma un pliego petitorio y acude a la firma sin conceder de un pliego petitorio. En efecto, el silencio es una forma de expresión y es también una metáfora. Y también donde se dice mucho, en realidad no se está diciendo nada, ¿no? En efecto, porque el silencio era una expresión simbólica de una estructura de medios fines. Y eso fue lo que no se entendió ayer por los estudiantes universitarios, pero eso fue lo que los estudiantes del 68 entendían perfectamente. El mundo de las cosas es un mundo de medios, dice Hanna, cuyo fin es el hombre, y por eso en cada una de sus partes reina la categoría medio fin, que domina toda producción. Nunca soy señor absoluto de los fines, pero los que cambian son solo los fines. El medio se convierte siempre en un propósito iluso. Y esto porque la acción inmediata, palpable, está inmediatamente ahí. De modo que el mundo ha cambiado, en principio, antes de que se consiga el fin. Y ha cambiado de tal manera que el fin, en ciertas circunstancias, ya no tiene sentido. ¿Qué aseguraron hace 50 años los estudiantes del 68? Que el silencio, como medio, no fuera algo iluso. ¿Qué no pudieron los estudiantes universitarios del tiempo presente? Sus medios, sus consignas fueron inútiles. No necesariamente inútiles, simplemente se perdieron en el mar de la pluralidad. Bien. Y cierra Hannah Arendt: la política ha estado concebida siempre como medio para el fin. En ella todo estaba permitido, o todo se permitió desde Maquiavelo, por la razón de que un fin no político, la vida buena, santificaba el medio de la política. Política fue siempre el presupuesto para la posibilidad de lo no político. Y todo siguió ahí hasta que los totalitarios tomaron este medio para el fin, muy ensuciado ya, y lo convirtieron en fin de los fines. Con lo cual, a su manera, acabaron con el absurdo del medio y del fin. La pregunta es, ¿la marcha del silencio de ayer fue una marcha antipolítica? Desde luego que no. La marcha
cuál fue la impronta que los muchachos universitarios de hoy dejaron en esta historia de la conmemoración de la acción del 68. Una dimensión simbólica de lo político completamente distinta. Una dimensión que en el fondo exhibe el divorcio que está latente desde el 68. La universidad no está de la mano con las cosas del espíritu público. La universidad, y la marcha de ayer lo confirmó, la universidad está, quizá, mucho más cercana a los asuntos de la profesionalización y de la cátedra. Mucho más cercana a un individualismo. Y quizá por eso, de manera, no sé qué tan consciente o inconsciente, los movimientos nunca tienen una conciencia clara. Nunca se deja de hablar y clarificar sobre los movimientos. Quizá por eso los universitarios hayan roto el silencio. Oye, Enrique, aquí no sé si decirlo lema, pero recordar que es ni perdón ni olvido. Pero parece que los estudiantes que marcharon ayer, a los únicos que olvidaron fueron a los estudiantes del 68. Y si hay olvido, hay ausencia de memoria. Y si hay ausencia de memoria, hay imposibilidad para pensar, para traer lo que se fue, que ese es el sentido del pensamiento, de acuerdo a lo que nos dice Heidegger. Quizá los universitarios, quizá la marcha de la profesionalización, de preparar la universidad para la mano de obra calificada, industrializada, para la productividad, para la competencia, para el emprendedurismo, para todo este discurso del siglo XXI, quizá haya ganado la victoria, porque lo que vimos fue un absoluto pragmatismo. Enrique, muchísimas gracias. Otra vez, gracias.